Y por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, no sé si te has sentido contestado antes al hecho de Alemania, Inglaterra. No, no, dale. Dale. ¿Qué tiene que ver con que son países que han perdido su rumbo a partir de la Segunda Guerra Mundial? O sea, Alemania es un país todavía ocupado de alguna manera, no tiene tratado de paz. Entonces, por suerte han logrado un rumbo industrial, pero fíjate ahora lo perdieron, lo están perdiendo rápidamente, ¿no? Porque está sostenido. Pero los alemanes, me acuerdo hace muchos años, un periodista alemán jubilado que vivía en la Argentina, me dice: Patricio, venite que te quiero presentar a unas personas. Cuando llego, había otro periodista alemán, un periodista español y yo, que también soy periodista. Yo era muy jovencito. Y me dice: bueno, Patricio, hay aquí 4 compatriotas. ¿4 compatriotas? Le digo: por Carlos V, Patricio, por Carlos V. Tenés razón. Yo creo que los alemanes, si fuesen inteligentes, dirían: ¿pero qué nos conviene a nosotros? ¿La anglosfera o recuperar con los pueblos hispanos aquello en común que teníamos? ¿Cierto? Impulsar una asociación Carlos V de intercambio cultural germano-hispano. Creo que sería mucho más inteligente por parte de ellos. Que los italianos nos hagan esto, para los argentinos es como un puñal en la espalda, es decir, como Italia viene a hacernos este planteo. Además, creo que para un italiano es mucho más fácil entenderse con un brasileño que hable español que con un brasileño que hable inglés. Son lenguas cercanas. Así como nos pasa a nosotros que nos sentimos en casa en España, los italianos cuando van a Argentina, hizo que nuestro país no es bilingüe. Argentina se pudo haber dado el mismo caso que Canadá, pero no se dio. Si la comunidad italiana van a la Dante Alighieri, se han incorporado palabras del italiano al argot, al lunfardo argentino, pero no somos un país bilingüe. Sin embargo, el italiano se siente en casa. Realmente creo que para ellos les convendría mucho más una proyección de los negocios italianos en Brasil con un Brasil que hable español. Y Francia es el máximo de la traición a Francia, el pretender que los brasileños no hablen español. ¿Qué les pasa? ¿Sí? ¿Tanto se aman con los ingleses? ¿Tanto le tienen que agradecer? ¿Qué quieren agradecerle? La ejecución de Juana de Arco, la destrucción de la flota francesa en Toulon en el año 41, no sé qué quieren agradecerle. El que los haya metido en tantas guerras inútiles en las que Francia no tenía por qué haberse metido, lo mejor de la juventud francesa muerta en la Primera y Segunda Guerra Mundial, a instigación británica. La verdad, yo creo que a Francia le vendría mejor un país que hable una lengua de origen latino, como es el castellano, ¿no es cierto? Que hagan esto, que solamente beneficia a la política británica. Una vez Mitterrand dijo: ay, si yo tuviera el español, para crear una hispanosfera, ¿no? Se tuvo que conformar con la francoesfera, que es algo medio agarrado los pelos, ¿no? Unas siglas en el Caribe, el Quebec, pero realmente es muy pobre con respecto a nosotros. Así todos tratan de organizar esa francofonía. Está Vietnam en la francofonía, pero yo creo que si Francia tuviera mejor visión, podría ejercer mayor poder dentro de una hispanosfera que dentro de la anglosfera, porque de hecho Francia es un país poderoso. Entonces, ¿a quién nos puede vender a los hispanos un tren de alta velocidad? Francia, España y Japón. Bueno, pero no Inglaterra. Inglaterra no tiene tren de alta velocidad. Los trenes norteamericanos, ni hablar, son horribles. Entonces, realmente que Francia nos golpea a nosotros por la espalda, la verdad que es un error estratégico y demuestra que la clase política en Italia, Francia y Alemania está subordinada a intereses de la anglosfera, ¿no? El día que esos países tengan gobiernos patriotas, defenderán que en Brasil se hable español. Sí. Bueno, primero felicitaros, me parece interesante, claro, plantear el tema. El tema se plantea en diferentes medios ya actualmente. Primero hay un movimiento en cuanto a autores que quieren desmitificar
erradicar la mala fama de España, etcétera, que parece que viene más o menos del mundo anglosajón, ¿no es esto? Eso en gran parte. Y entonces ahora hay cantidad de obras, hay películas, yo no sé si se llama Hispano o Iberoamérica, que es una excelente película que muestra todo lo que ha aportado el Imperio Español, de alguna manera, todo lo que ha aportado España en cuanto a cultura, religión, construcciones, universidades, etcétera. Súper interesante. Todo eso yo creo que es que hay un movimiento en marcha clarísimamente. Vosotros pues, lo habéis iniciado desde Hispanoamérica, que me parece estupendo, pero aquí en España ya hay mucho interés por esto. Y desde luego hay otra cosa, por ejemplo, hay un congreso en el cual me invitan, que es Congreso Sexto, o el sexto Congreso Sisto, CISSTO, y parece que quieren desde la sistemática crear de todas formas una unión iberoamericana o como se llame, pero el caso es que quieren crear algo, un movimiento. Lo que pasa es que hay que recordar que existe ya Mercosur, que existe la AEL, que es una organización internacional que podemos decir que es más que light, desafortunadamente. Pero ha habido movimientos en este sentido, sobre todo económicos, de unión económica. Pero hasta ahora no se ha visto ningún resultado. Desafortunadamente, Mercosur es muy intergubernamental, o sea, no tiene nada que ver con la Unión Europea en ese sentido, ¿no? Eso es lo que yo veo, pero movimientos culturales, yo creo que eso es quizá cultural, religioso y de toda índole que pueda unir. Y otra pregunta que tengo, cuando dice Latinoamérica o Hispanoamérica, Latinoamérica sería incluyendo Brasil, y yo creo que hispano sería, no sé si sería excluyendo Brasil. Eso planteo la ¿no? Iberoamérica sería con Brasil, ¿no? Ya. A ver, realmente... Tienen que arreglarlo a ver si incluimos o no incluimos en ese movimiento los portugueses. A ver, Cercanos, al fin y al cabo. lo que es Hispania, cuando los romanos nos denominaron Hispania, incluía Portugal y España, con lo cual, desde ese punto de vista, se podría incluir a los brasileños, a los portugueses perfectamente. Pero bueno, es que también hay dos países que hablan portugués perfectamente, que es Mozambique y Angola. Sobre todo Angola, es que el idioma materno de los angolanos es el portugués. ¿De acuerdo? Entonces, pues, no dejemos, es con lo mismo que Guinea Ecuatorial, que siempre hablamos de, pero es que están ahí también. Pero bueno, yo creo que, a ver, ojalá y se uniera Brasil a nosotros, porque tiene una fuerza terrible. Es decir, nosotros ojalá y se uniera. O sea, yo creo que sería... No, porque aporta, además, es que creo que el 60% de las palabras en portugués y en español son las mismas. Lo que pasa es que el acento es muy diferente, pero es que yo me puedo entender con un portugués hablando portugués, y ellos nos entienden más a nosotros que nosotros a ellos, ojo. Sí, es cierto. Eso no lo sé por qué es, pero se produce. Entonces, el entendimiento que podemos tener, y además en la forma de ser, pues son un poco alegres también como nosotros, saben vivir la vida, porque el hispano, pues... no sé, tiene un sentido de la vida muy diferente a lo que es un anglosajón, porque al final un anglosajón lo único que quiere es hacer dinero a costa de lo que sea, ¿de acuerdo? Y el hispano es vivir la vida y ser feliz. Es que son dos conceptos diferentes de lo que es la vida. Esto no significa que no trabajemos, sino que intentemos hacer dinero, etcétera, etcétera, pero somos como muy diferentes con ellos. Entonces yo creo que Brasil, sería increíble, pero yo creo que debemos empezar poco a poco. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo de España con República Dominicana, que hay un entendimiento total. A nivel de instituciones, a nivel de gobierno, sea del color que sea, el gobernante que esté, pues nos entendemos muy bien con ellos. Pues si yo le digo a un dominicano que de aquí a 4 o 5 años su salario mínimo va a ser de 1.100 euros, es que no tengo que hacer nada más. Es decir, esa gente, si hacemos una votación, va a votar que sí a la unión entre España y República Dominicana. Pero así de entrada. Con lo cual no es tan difícil, lo que pasa es que hay que tocar los puntos favorables para todos, los puntos en común, lo que ha dicho Sonsoles. ¿De acuerdo? La gastronomía,
baile, la música. Tenemos muchos puntos en común. Yo tengo muchos más puntos en común con un argentino que con un alemán, pero muchísimos más. Entonces tenemos que aprovechar esos puntos en común y eliminar esas fricciones que tenemos de si latino, que no van a ningún sitio, que nos da igual. Pero aprovechemos esos puntos en común, porque nosotros nos vamos a entender mucho mejor que con cualquier persona que esté dentro de la Unión Europea. Y si se ha logrado unir la Unión Europea, que es algo artificial, bueno, pero nos separan el idioma, nos separa la religión, nos separan muchas cosas, ¿de acuerdo? Nosotros, según entremos... Sí. Perdón, yo creo que uno de los grandes objetivos de España sería buscar la reunificación con Portugal. 13 millones de portugueses, 47 millones de españoles, 60 millones, fortaleciendo sobre todo en la juventud la idea de un proyecto común. Yo creo que en una generación se termina consolidando eso. Y luego hay otra cuestión, que ya después me callo. Otra cuestión es la lengua castellana. Ahora hay una batalla que ya empezaba en España para mantener, porque aunque haya 60 millones de latinoamericanos en Estados Unidos, pese a todo, arrasa completamente el inglés. Y eso se ve en los WhatsApp, se ve en los porcentajes, se están estudiando todo esto. Entonces, hay desde la Academia de Jurisprudencia y Legislación, la Real Academia Española, el otro día había un coloquio precisamente sobre la lengua española, vamos, y el derecho internacional, porque eso es mi materia y por eso me preocupa. Y entonces parece ser que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, que no sé si ha visto más por caso o no, hay una dirección general y hay un tal Guillermo Escribano, que es diplomático y que se ocupa especialmente en el Ministerio de Asuntos Exteriores de esas cuestiones. Es una persona, desde luego a mí me dio muy buena impresión y parece que la diplomacia española está también intentando intervenir en diferentes lugares, etcétera, en países donde están destinados los diplomáticos, ¿no? Españoles. Es decir, digo que la lengua española, y eso, por ejemplo, hasta el vicepresidente de la Academia está muy preocupado porque las estadísticas, igual que el francés, están luchando, pero tienen hasta emisoras especiales sobre el francés, de todo el mundo, digamos, francoparlante. Eso es una de las cosas que se podría juntar, ¿no? Una televisión, claro, pero habría que tener un buen nivel cultural, etcétera, y cuidar el tema mucho. Pero mira, esto que está diciendo es muy importante porque no hay un medio global a nivel hispano que sea fuerte. Porque hay televisiones fuertes en España, pero que solamente se ven en España. Hay televisiones argentinas fuertes en Argentina, pero solamente se... Pero no hay un medio de comunicación global que cubra todos los países. Aunque hay la CNN, pero... Entonces me da exactamente igual. A ver, nosotros hay que tener en cuenta que estamos siendo atacados. Yo por eso que pues, la gente preguntaba, ¿pero por qué tú? Porque yo, las veces que venía aquí, tú lo sabes, Gloria, pues hablo de inversiones, de economía y demás, pero cuando atacan a mi país no lo puedo remediar, me tengo que poner en defensa. Y no solamente defienden los militares, lo podemos defender desde cualquier ámbito. Entonces, tenemos que defendernos de todos los ataques que nos hacen, es que son muchos y en muchos ámbitos, y además siempre es por detrás, nunca vienen de frente, y siempre lo hacen con algún hispano de por medio. Por ejemplo, el idioma español es un idioma atacado. ¿Por qué? Porque es el elemento en común de todos los hispanos. Ellos no van a atacar algo que sea, por ejemplo, algo indígena, porque eso es algo de la tribu esa o de los indígenas no sé qué, pero el elemento en común de los hispanos es el idioma español. Y lo español, por eso atacan mucho más a España que a cualquier otro país, pero algunos se va a sorprender porque de aquí a un X tiempo van a empezar a atacar a los argentinos, cuando empiecen a subir, van a empezar con los peruanos, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo el elemento en común es lo español y lo hispano. Entonces, uno de los elementos que atacan más es el idioma. Entonces, tenemos que defender el idioma. Por eso yo he dicho que Guinea Ecuatorial es un ejemplo de cómo defender un idioma en un continente, porque son 1.200.000 o 300 de habitantes y lo están defendiendo como gato panza arriba. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que fomentar el español, porque además es un idioma, aparte de ser muy bonito, es un idioma que
es mucho más fácil, yo creo, que aprender que lo que es el inglés o cualquier otro idioma. Entonces, tenemos que fomentarlo porque es el elemento que más nos cohesiona, ¿de acuerdo? Y lo hablamos 600 millones de habitantes. Y tienen los institutos cerrantes, pero no sé, habría que crear un tipo de institutos que sean de mayor, diríamos, ámbito. Sí, pero es que, por ejemplo, es que al final eso tampoco tiene fuerza. Pero desde luego que había que ir a algún ente, pero esto tiene que hacerlo el gobierno. Algún ente que sea más global, que sea más funcional y que no sea solamente académico. Es lo que estamos hablando de las televisiones. Pues debería haber un medio de comunicación hispano que defienda. Ahora, por ejemplo, yo veo mucho Latinus, que son de Estados Unidos. Bueno, pues le meten una caña a Claudia Sheinbaum desde que empiezan hasta que acaban. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, es que si tú te metes con los hispanos, nosotros no vamos a defender. Entonces nos tenemos que defender de todos esos ataques. Y bueno, yo creo que no está tan lejos una unión entre algunos de esos mapas que yo he enseñado. No nos queda tanto. Lo que pasa es que hay que tener mucha fe y hay que apoyar mucho, hay que tener mucha fuerza. Y sobre todo el movimiento civil, social, es el que tiene más fuerza. Si los dirigentes, los gobernantes ven que tenemos fuerza, ellos se van a apuntar al carro. Es decir, esa manifestación que hicimos hace poco, pues la verdad que fue muy bonita, estuvo muy bien, no es porque lo hiciéramos nosotros, pero estuvo muy bien organizada. Pero si hubiera sido multitudinaria, estamos hablando de que miles y miles y miles de personas, ellos se hubieran apuntado al carro, los políticos. Entonces tenemos que ser nosotros, la próxima que convoquemos, que será el año que viene, el último fin de semana de septiembre, esperemos que sea multitudinaria para que los políticos tomen nota y se apunten a ese carro. Y tenemos que ir todos juntos. Además, mi idea es que la siguiente manifestación vaya gente de izquierdas y de derechas. Por ejemplo, la señora Ayuso, que es muy defensora de la hispanidad, y ¿cómo se llama? Paje, de Castilla-La Mancha. Para dar una sensación de unión, porque al final tenemos que ir todos unidos. Entonces, así es como se hacen las cosas. Entonces, vamos a sembrar esas semillas. Esto que está comentando Sonsoles, unir a través de la gastronomía, hacer encuentros, incluso conciertos, no sé, de muchas cosas que tenemos en común, y a partir de ahí, pues lo demás vendrá solo. Es decir, el movimiento primero es el que más cuesta. Esto que hicimos nosotros, que fue la primera marcha a nivel mundial, pues es lo que más costó. Yo hablé con Héroes de Cavite, ¿tú los conoces? Ángel Benzal, y me dijo que el primer acto que ellos hicieron se apuntaron 30 personas. Y hoy en día cualquier acto que hacen ellos va mucha gente. Entonces nosotros juntamos en esta primera 400, 450 personas, que parecen poco, pero no son pocos, para ser una primera marcha. Es más, tenemos pensado hacer una segunda marcha o concentración en República Dominicana, por esto que estaba yo diciendo. Entonces esto será posiblemente para Semana Santa y vamos a hacer una concentración hispana. ¿Para qué? Para saltar ya este movimiento, que salte ya al continente americano y empieza a crecer, ¿de acuerdo? Y los políticos empiezan a tomar nota. Y sobre todo eso que he dicho yo, que mucha gente no lo sabe, cuando hemos hecho esas encuestas en el Inversor Eficiente, 60-70% de los hispanos quieren vivir juntos. Porque a mí, por ejemplo, yo cuando estaba viviendo en Londres, yo me juntaba con, pues en este caso, uruguayos y colombianos y mexicanos. ¿Por qué? Porque lo siento como mío, es como un espejo que yo tengo delante. Entonces yo no llegaba nunca a gente inglesa. Primero porque son muy fríos, segundo porque nos desprecian y tercero porque no tienen muchas cosas en común con ellos. Entonces al final pues yo me junto con quien me trata bien, con quien me entiendo bien y con quien tengo esa química. Y entonces eso solamente se consigue entre los hispanos. Y eso además se consigue del minuto uno. Hay gente que viene inmigrante aquí a España, yo qué sé, Cuba, donde sea, de Argentina, de Venezuela, y a los 2 o 3 semanas ya está integrado dentro del país. Y eso no se consigue con otras nacionalidades. ¿Por qué? Pues porque compartimos muchísimas cosas. Hay un video muy gracioso de una chica coreana que está haciendo un tour por Nueva York y ve que unas chicas hispanas, una argentina, una peruana, una colombiana, se juntan en el tour y se ponen a charlar. Y ella las mira y dice, no entiendo, son chicas de 4 países distintos y se tratan como si fueran primas de toda la vida. Yo me acabo de cruzar con otra coreana y ni siquiera la saludé. Ni la saludé. Estas se hacen amigas y ella lo veía como algo inentendible. En la Argentina hay una comunidad japonesa bastante grande. Algunos han vuelto a Japón y les ha costado, no los recibían tan fácil, ¿eh? Los veían como, bueno, medios gaijin, ¿no? Como extranjeros, cuando étnicamente eran
japoneses. Al final los termina aceptando porque tiene un problema poblacional. El idioma español, quería cerrar con esto, no solo es atacado porque es nuestro valor común que nos permitiría integrarnos, sino también porque es un idioma mucho más elevado para el pensamiento filosófico y teológico. Chesterton decía, a la hora de una duda teológica uno termina un pensador español. Es decir, se puede entender mucho mejor a Parménides o a cualquier griego desde el español que desde el finlandés, ¿no es cierto? ¿Cuántos pensadores y filósofos importantes da el mundo del Báltico? Filósofos letones, ¿conocen ustedes? La verdad, me parece que tiene un problema de limitación, ¿no es cierto? ¿Cuántos filósofos finlandeses? Un amigo mío tiene una teoría, dice, con esos países tan fríos, a medida que vas llegando a al medio, se te congela el alma. Esos pueblos son ateos porque el frío te congeló tu alma, tu ser nacional, ¿no es cierto? Por eso los grandes pensadores son del Mediterráneo. Bueno, evidentemente yo creo que para lograr pensamiento profundo es mucho más fácil. El español te da muchas más herramientas. Además, el español incorporó del náhuatl. La profesora Mónica Nicolelo de Uruguay, una intelectual que yo respeto mucho, ella dice, podríamos decir que Nebrija arranca con la lengua castellana, pero no podríamos considerar a todas las lenguas nativas americanas a las cuales España les dio alfabeto, les dio gramática, las convirtió en lenguas escritas, como lenguas tribales españolas, porque le han incorporado palabras al español, al castellano, convirtiendo al castellano en español. O sea, el español es el castellano con palabras del tágalo, del taíno, del quechua, del náhuatl. De hecho, casi todos los días usamos una palabra náhuatl. ¿A quién no le gusta un chocolate? ¿Quién ha comido un chocolate el último mes? Bien, has comido una palabra en náhuatl. Los cantantes del Caribe, nadie tiene claro si son puertorriqueños o costarricenses. Bueno, los músicos del Caribe han sido un éxito. Y a ver, uno no tiene claro dónde es. Yo de chico creía que Serrat y Rafael eran argentinos. Me encanta. Un amigo mío contaba, a mí se me generó un trauma cuando era muy chiquitito y me dijeron que Gaby, Fofó y Miliki no eran argentinos. ¿Cómo que no? Dice, yo lloraba delante de mi padre. Y me parece, bueno, pero eso es casi lo mismo, le decía. Dice, mi primera clase de hispanidad fue porque mi padre, para consolarme, dije, no, pero es lo mismo. Le decía, dice, no puede ser, son españoles, pero es lo mismo, es la misma lengua, es lo mismo, lo mismo. Sí. Yo creo que hay que empezar por una unión arancelaria, o sea, es decir, no hace falta inventar nada nuevo. La Unión Europea es un ejemplo de cómo se puede hacer la unión. Es decir, empezaron con 4 productos, el acero, el no sé qué, no sé cuántas, que no tenían aranceles, empezaron a meter más productos, una unión arancelaria, luego poco a poco pues metieron un parlamento, metimos la moneda común. No es tan difícil. Yo creo que es bastante fácil, es decir, no nos van a dejar, nos van a poner todas las zancadillas que puedan, eso está claro, pero bueno, pues con eso contamos, al final las cosas no hay nada fácil, entonces lo que hay que poner es mucho esfuerzo, mucha fe en lo que estamos haciendo y yo sí lo veo muy factible, sobre todo lo que es la Unión de Centroamérica, lo veo lo más factible de todo y la vuestra también, más que la nuestra. Porque es que Perú y Argentina se llevan muy, muy bien. Cuando hubo la guerra de las Malvinas es que Perú se volcó con vosotros. Es que es un poco, Perú es como el guardián de todo lo que es Sudamérica. Entonces ellos guardan todos los valores. Es, por ejemplo, Cuba, a mí me da mucha pena Cuba porque si a un español le dicen ¿qué país preferirías? Pues a lo mejor te dicen pues, Cuba, dentro de los hispanos, ¿no? O tener mucho cariño a Cuba, ¿no?
¿Por qué? Porque ellos guardan toda la esencia de lo que es lo hispano. No sé, toda esa resistencia que hemos tenido históricamente contra muchas cosas, pues la tienen ellos. Es verdad que claro, ya se mezcla el tema político y demás, pero Cuba guarda, yo creo que las mejores esencias de lo que es lo hispano. También los guineanos de Guinea Ecuatorial son muy buenos porque se parecen mucho a los españoles de los años 60, que eran los que levantaron este país. Y también son muy, muy, muy buenos. La verdad es que yo soy un enamorado de Hispanoamérica. Es algo, me da mucha rabia que nos ataquen tanto y que nos intenten dividir, porque ahora realmente no son... Es decir, lo que quieren ahora es dividir en más trocitos los trocitos que ya habían dividido. Esto se ve mucho en México. Entonces ahora fomentan el indigenismo, sí, fomentan el indigenismo ¿para qué? Para que se divida alguna zona de México, pues no sé si será la zona sur de Chiapas o el otro, para que sean más pequeñitos y sean más débiles y poderlos controlar más. Entonces meten a políticos que aparentemente son súper mexicanos y demás, pero al final están haciendo lo que le dice otro por arriba que tiene que hacer, es decir, meterle el veneno, en este caso de México, le meten el veneno del indigenismo. ¿De acuerdo? Cuando en México debería ser el que liderara pues todo el mundo hispano, pero bueno, en la actualidad pues es imposible. Ahora mismo eso sí que sería imposible el pensar. Manu, tenemos que ir acabando. Sí. Un último mensaje de esperanza. Déjanos con un último mensaje de esperanza. Mira, la unión que yo he planteado a cualquiera de esas cuatro es factible en un plazo de tiempo de 5 o 10 años. Podemos empezar con la centroamericana, podemos empezar con la española, la sudamericana o la de Gran Colombia, que ya se hizo en su momento. Solamente tenemos que mover las herramientas adecuadas para llegar a nuestro fin y las herramientas las hemos mencionado aquí. Solamente nos falta que los líderes se nos sumen, que ya parece ser que se nos están huyendo. Entonces, en 5 o 10 años podríamos empezar a ver una unión de alguno de los países hispanos. Muchas gracias a todos. Tenemos una cena organizada, si alguien se quiere sumar y no está apuntado todavía, nos lo puede comentar. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Saben que todo esto lo hacemos a pulmón, así que tenemos unas camisetas con el escudo imperial, si algunos quieren llevarla, le estaríamos muy agradecidos porque eso nos ayuda a financiar nuestros gastos y nuestros viajes, y siempre hay algún sobrino a quien regalarle una de ellas, las tenemos acá afuera. Sí.